través de esta videoconferencia en antropología trataremos sobre la evolución de la humanidad. La especie humana ha evolucionado de otras especies que no eran humanas. Para entender nuestra naturaleza debemos conocer sus orígenes, su historia biológica. Esta historia ha sido reconstruida con la ayuda de muchas disciplinas científicas, como la paleontología, la biogeografía, el estudio comparativo con los organismos vivos de los seres humanos, la antropología y las épocas recientes como la biología molecular. Los seres humanos, las ballenas, las jirafas, los perros, los murciélagos, los monos, entre otros, integramos la clase de los mamíferos, cuyas características distintivas son el tener pelo, alimentarse a las crías con leche materna a través de órganos especializados llamados mamas o glándulas mamarias. Dentro de esta clasificación, los seres humanos formamos parte del grupo de los primates, que incluye algunas especies como los gorilas, los orangutanes y los chimpancés. Compartimos con ellos varias características que no tienen otros mamíferos, como uñas planas en los dedos en lugar de garras, manos, el dedo pulgar oponible a los demás, y en el caso de los machos el pene que cuelga libre en lugar de estar adherido al abdomen. Sin embargo, a pesar de grandes semejanzas, los seres humanos tenemos características biológicas distintivas como el cerebro más grande, la postura erecta que nos permite caminar en dos extremidades, además la cara plana debido a la reducción de los maxilares, el dedo pulgar oponible más largo, lo que permite mayores habilidades de manipulación como la escritura, el manejo de herramientas, etc. La reducción del vello y cambios en las glándulas de la piel, como la ovulación críptica, que pasa desapercibida, el desarrollo lento de la inteligencia, o sea, el pensamiento abstracto, la categorización y razonamiento, y habilidades para hablar más desarrollados, así como el uso, control y modificación del entorno. Somos los únicos vertebrados que caminan en dos extremidades, erectos, aunque existen otras especies como las aves que tienen dos patas, pero no una postura erecta, debido a que su columna vertebral es horizontal y no vertical, es decir, su cuerpo está inclinado hacia adelante. El tamaño del cerebro es generalmente proporcional al tamaño del cuerpo, con lo cual la especie humana tiene el cerebro más grande y complejo en relación a su masa corporal. Los evolucionistas han discutido mucho si nuestra marcha bípeda, en dos extremidades, posibilitó el tener un cerebro más grande, o si fue a la inversa. Con los recientes hallazgos fósiles y el desarrollo de nuevas técnicas moleculares, esta discusión se ha resuelto. De hecho, ahora se sabe que la marcha bípeda es la adaptación que define a los homínidos, ya que andar en dos patas implicó un cambio en la reorganización de la cadera, piernas, pies y columna vertebral, y provocó el cambio de cientos de músculos y diferencias en el comportamiento. También se sabe que el aumento continuo en la capacidad craneana en el linaje de los homínidos no fue necesariamente un efecto directo del cambio en la posición bípeda, pero sí una característica adaptativa, es decir, fue seleccionada debido a que se le confería a sus portadores un mayor control sobre el medio. Estudiar estas semejanzas y diferencias ha permitido a los científicos contar con una explicación de nuestra evolución. Esta reconstrucción histórica se ha basado principalmente en los fósiles encontrados en el África, Asia y Europa, complementados con los recientes estudios moleculares del genoma humano. Como ya dijimos, nuestra especie Homo sapiens pertenece al grupo de los primates, que han estado asociados
con las selvas de tipo tropical casi desde su origen en el Cretácico, hace más de 65 millones de años, donde aparecieron algunos pequeños mamíferos que vivían en los árboles. A los humanos se nos clasifica entre los hominoideos, donde se incluyen los llamados simios antropomorfos, es decir, de forma humana, como los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y los gibones. De estos, nuestros parientes más cercanos son los chimpancés, luego los gorilas y mucho más alejados los orangutanes y gibones. Los hominoideos florecieron en el Mioceno, entre hace 25 a 5 millones de años atrás. Nuestro antepasado más antiguo, que fue descubierto apenas en 1994, el Australopithecus ramidus, apareció entre 5 y 7 millones de años atrás en África y marca la separación de nuestro linaje de los chimpancés. Los individuos de esta especie vivían en las selvas y llevaban un tipo de vida parecido al de los chimpancés. No es completamente seguro que caminaban erguidos y su estatura era aproximadamente de 1,20 m. Los dientes de los bebés de esta especie son más parecidos a los dientes de un chimpancé adulto que al de la especie humana. Posteriormente, hace unos 4.400 millones de años aproximadamente, aparecieron los individuos pertenecientes a la especie conocida como los Australopithecus amanensis, descrita en 1995 a partir de restos fósiles encontrados en Kenia. Anamensis presenta una mezcla entre un cráneo primitivo y características avanzadas en el cuerpo. Por ejemplo, los dientes y las mandíbulas son similares a las de otros monos. Sin embargo, la forma de la tibia sugiere la bipedalidad y el húmero es muy parecido al del ser humano. De los Australopithecus amanensis se separa el Australopithecus afarensis, que es una especie muy conocida gracias al descubrimiento de los restos fósiles de una hembra en el desierto de Afar, en Etiopía, que vivió entre 3.900.000 a 3.500.000 millones de años atrás, a la que bautizaron con el nombre de Lucy en 1978. De los estudios de los restos fósiles, ahora sabemos que estos individuos medían cerca de 1,5 m de estatura. Tenían marcha bípeda, brazos largos, pómulos salientes y grandes mandíbulas debido a su especialización en alimentos duros, cejas bajas y un cerebro pequeño, aunque mayor que el de sus ancestros, con una capacidad aproximada de 375 a 550 centímetros cúbicos. El cráneo es muy similar al de un chimpancé, excepto por los dientes que aparecen más humanos. Los caninos son más pequeños que el de los monos, pero más grandes y puntiagudos que el de los humanos. Sin embargo, la pelvis y los huesos de las piernas se parecen más a los hombres modernos, adaptados a la caminata más que al trote. Este hallazgo causó conmoción en 1978 y durante su presentación en el bicentenario de la muerte de Carolus Linnaeus, un gran científico sueco que en 1758 estableció el sistema de la clasificación y denominación sistemática de todos los organismos vivos. Hasta ese momento se pensaba que los restos fósiles del Homo habilis, descubiertos por Louis Leakey en 1964 y datados en 2.400.000.000 de años, eran los más antiguos en nuestra genealogía. Sin embargo, el hallazgo de Lucy hizo pensar en un origen mucho más remoto, y en palabras de Jansson, su descubridor,
luciera la antecesora de todos los homínidos posteriores, la raíz originaria de todos los seres humanos. El Australopithecus afarensis con el tiempo dio lugar a otras dos ramificaciones. Por un lado, Australopithecus africanus, que se extinguió, y por otro lado, el Homo habilis, que se calcula que apareció entre hace 2.400.000 años a 1.500.000 años años atrás, cuyos restos solo han sido encontrados en África y asociados con herramientas de piedra. Este es el primer representante del género que pertenece al Homo sapiens. Los individuos del Homo habilis eran muy similares a los australopithecinos, aunque con una capacidad craneana mayor que varía entre 500 a 800 centímetros cúbicos. Se presume que su estatura pudiera haber sido de 1,27 m y su peso de unos 45 kilogramos. Las nuevas investigaciones en torno a la evolución de la especie en el tiempo han permitido entender mejor nuestra presencia como especie biológica y el papel que hemos desempeñado como depredadores de la naturaleza y el de la cultura como de motor de nuestro desarrollo. La biología evolutiva contemporánea es una disciplina unificadora y central en el conocimiento biológico, pues da sentido a todas las ramas de esta ciencia y a la información que genera. Los orígenes de esta disciplina pueden trazarse hacia 1859, cuando se publicó El origen de las especies de Charles Darwin. En este libro, Darwin propuso la evolución de las especies por selección natural, es decir, a través de los cambios lentos y graduales en las poblaciones a lo largo de grandes periodos de tiempo, como consecuencia de la adaptación de los seres vivos al ambiente. Dentro del esquema darwiniano, concebida desde su origen, pero publicada hasta 1871 bajo el nombre de El origen del hombre, la idea de la pertenencia de la especie humana al reino animal y emparentada con los primates o monos estaba ciertamente incluida. Este concepto fue responsable de muchos debates durante la segunda mitad del siglo XIX, pero sin lugar a dudas, en la actualidad es casi universalmente aceptado. A partir de estos homínidos, apareció en África el Homo erectus, el cual rápidamente se extendió hacia otros continentes. Se han encontrado fósiles en África, Asia y Europa, con los cuales los científicos suponen que el Homo erectus vivió entre 1.800.000 años y 300.000 años atrás y que probablemente usaba fuego y herramientas más sofisticadas que el Homo habilis. Al igual que sus ancestros, el Homo erectus presenta una cara con mandíbulas pronunciadas y grandes molares que con una capacidad craneana entre 750 y 1.225 centímetros cúbicos del cerebro. Los esqueletos son más robustos que el del hombre moderno, lo cual está relacionado con su gran fuerza. Representantes de estas especies son el niño de Turkana, el hombre de Pekín. La transición entre el Homo erectus y el Homo sapiens ocurrió en algún momento, hace unos 400.000 años. Se sabe que algunas poblaciones del Homo erectus coexistieron con el Homo habilis en Asia, China y Java. También se sabe que algunos representantes del Homo neanderthalensis aparecieron en Europa hace 200.000 años y vivieron hasta hace unos 30.000 o 40.000 años. Los neanderthalensis tenían, igual que los humanos modernos, grandes cerebros
y hasta hace poco tiempo los científicos pensaban que eran nuestros ancestros. Sin embargo, nuevas evidencias moleculares indican que los sapiens y los neanderthalenses nunca se cruzaron entre sí. Además, la evidencia fósil indica que los Homo sapiens aparecieron hace cerca de 100.000 años, mucho antes de la desaparición de los neanderthalenses. De los Homo erectus y los Homo neanderthalenses desaparecieron sin dejar rastro hace aproximadamente 30.000 años. En el número correspondiente a marzo del 2001 de la prestigiosa revista Nature, se describieron los restos fósiles de un nuevo género de homínidos, el Kenyanthropus platypus, descubierto por Miabella Kay y sus colaboradores. Su nombre es un reconocimiento a la contribución de Kenia en la elucidación de la evolución humana, y las raíces griegas platus, que significa plano, y opsis, que significa cara. La antigüedad de los fósiles se ha calculado entre hace unos 3.500.000 años a 3.200.000 años. Sin embargo, su localización en el linaje de los homínidos es incierta, debido a que comparte características con otras especies como los de Anamensis y Afarensis, que muestran un cerebro pequeño del tamaño de un chimpancé con márgenes nasales planos, pero presenta características nuevas que los distingue de las demás especies. La cara grande con dientes pequeños. Por tanto, la naturaleza del Kenyanthropus plantea algunas preguntas acerca de la evolución humana en general y del comportamiento de estas especies en particular. Se puede pensar que la evolución de los homínidos, como la de otros mamíferos, ocurrió por una serie de la que la biografía o la biología se conoce como radiaciones, donde muchas especies evolucionaron y se diversificaron rápidamente. Se puede pensar incluso que entre hace 3.500.000 años y hace 2 millones de años atrás coexistieron muchas especies de homínidos adaptados a diferentes ambientes, aunque aún no sepamos por qué. Las investigaciones continuarán y en los siguientes años podremos saber si Kenyanthropus pertenece o no al árbol familiar de los humanos, y por tanto podremos ser capaces de entender cómo los seres humanos actuales somos descendientes de los primeros Homo sapiens, cuyo nombre significa hombre inteligente, un hombre capaz de entender. Se sabe ya que hace 40.000 años el hombre de Cro-Magnon, cuyo nombre se sabe o se debe al lugar donde fueron encontrados sus restos, es decir, estos restos encontrados en Francia. Y se sabe también que estos restos encontrados corresponden a hombres que ya sabían usar armas y herramientas hechas de piedras y huesos, de cuernos, y también contaban con una organización social y vivían de la caza. Cuidaba a sus heridos y enfermos y comúnmente enterraba a los muertos con comida, armas y en algunas ocasiones flores. También poseía un lenguaje para comunicarse. Hacían grabados y pinturas en las paredes de las cavernas para comunicarse, los cuales se han conservado todavía, inclusive hasta nuestros tiempos, en algunos lugares de Europa. El ser humano moderno, por tanto, se establece en toda Europa,
parte de Asia y emigró también hacia América del Norte, hace aproximadamente entre 22 a 13.000 años. Y se supone que esto se dio cuando se formó un puente de hielo que conectó Alaska con Siberia en el estrecho de Bering. Se calcula que hace unos 10 millones o 10.000 años, o cerca de 5 millones de seres humanos poblaban la Tierra. Al mismo tiempo que surgía la agricultura, con el desarrollo y diseño de nuevas herramientas, el aumento de las formas de comunicación y el establecimiento de nuevos poblados, los seres humanos colonizaron casi todos los lugares del planeta, volviendo superfluas las diferencias físicas debido a su capacidad para fabricar ropa, viviendas y para protegerse tanto del calor como del frío. Por tanto, vemos que el hombre ha ido desarrollando la cultura. Hemos ido hablando de los pasos más importantes en su evolución biológica de los seres humanos, y a esto hay que añadir también que nos distinguimos de nuestros antepasados directos, diferenciados no solo biológicamente, en lo que podemos llamar también el aspecto cultural, y que son típicamente humanas, como la fabricación de herramientas, el lenguaje simbólico, el saber que vamos a morir algún día, una organización social basada en la división del trabajo, el desarrollo de una capacidad moral, el establecimiento de relaciones afectivas más profundas y variadas. Por tanto, la cultura es una característica que incluye también a las instituciones políticas y sociales, al arte, la ciencia y la literatura, y en general todas las creaciones de la mente humana. Así se habla de la evolución cultural, una manera superorgánica de evolución, y que en los últimos milenios ha devenido en un modo dominante de la evolución humana. Para muchos científicos, la evolución cultural se debe tanto a los cambios culturales como a su herencia. Esta última es una característica especial de la humanidad, sobre todo para adaptarse al medio y transmitir esos conocimientos a las generaciones siguientes. La herencia cultural se basa en la transmisión de la información a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje. La imitación, los libros, los periódicos, la radio, la televisión, etc., que es independiente del parentesco biológico. Los científicos apuntan que en los últimos milenios los seres humanos han adaptado el ambiente a sus genes con más frecuencia que sus genes al ambiente. Es por esta razón la aparición de la cultura como una forma superorgánica de adaptación que los humanos se han convertido en una especie de mamíferos más extendida y más exitosa del planeta. Los hacedores de la ciencia, por el solo hecho de serlo, no escapan del lado oscuro de la naturaleza humana. Celos, envidias, odios, venganzas, resentimientos que han manchado más de una página de su historia. Una de ellas relacionadas con los orígenes del hombre, que sucedió hace casi un siglo, cuando en 1908 el paleontólogo aficionado inglés Charles Darwin encontró fragmentos fósiles en un supuesto homínido en Piddon, una región localizada en la parte de Sussex, Inglaterra. Y comunica el hallazgo a su amigo y colega, el paleontólogo Arthur Smith Woodward, director del Departamento de Geología de British Museum of Natural History, quien tenía una excelente reputación y era muy respetado en la comunidad científica. Mientras paleontólogos europeos realizan importantes hallazgos de restos fósiles de los ancestros del hombre en Europa y Asia, los ingleses habían encontrado solo algunos instrumentos de piedra extremadamente rudimentarios.
Woodward tenía la hipótesis de que quienes elaboraron esas herramientas deberían ser homínidos inteligentes con una gran capacidad craneana, pero con características parecidas a la de los primates. Si bien no tenía evidencia de que la sustentara, así el hallazgo de Pidon le cayó a Woodward como anillo al dedo. Para 1912, Dodson, Woodward y un equipo de paleontólogos habían encontrado restos de un cráneo de mayor parte de una mandíbula y algunos dientes en el yacimiento de Pidon. Su reconstrucción indicaba que se trataba de un homínido nuevo, aún desconocido para la ciencia, que presentaba una mezcla de características de primate y de ser humano, exactamente como lo predijo Woodward. El anuncio del hallazgo causó un gran revuelto en su época, tanto dentro de la comunidad científica como entre el público. Los periódicos locales hablaban del descubrimiento, para su fortuna, localizado en el territorio inglés del eslabón perdido, y este sirvió para dar un gran empuje a la comunidad paleontológica británica. Sin embargo, los paleontólogos de otros países se mostraron escépticos. Algunos pensaban que podía tratarse del cráneo de un humano y la mandíbula de un primate, unidos accidentalmente al mismo sitio. En todo caso, señalaron que era necesario encontrar más fósiles para poderlos tomar en cuenta. La controversia continuó en 1917. Un año después, a la muerte de Dawson, Woodward anunció que su colega había encontrado poco tiempo antes de morir otro cráneo en Pidon. Este nuevo descubrimiento logró convencer a muchos opositores y una gran cantidad de trabajo se invirtió para tratar de entender la evolución humana basada en estos fragmentos. Conforme pasó el tiempo y las piezas del rompecabezas de la evolución del ser humano iban colocándose en su sitio, los hallazgos de Pidon no encajaban en ningún lado. Fue hasta 1953 cuando Weiner, un antropólogo físico de la Universidad de Oxford, decidió volver a estudiar el caso. Le llamó la atención la falta de información recabada en el yacimiento, un hecho muy extraño tratándose de paleontólogos de talla de Woodward. Weiner examinó los restos fósiles originales y al analizar los dientes al microscopio descubrió que estaban pulidos con una lima. Decidió entonces pulir dientes de chimpancé y el resultado fue idéntico. Los otros huesos habían sido cubiertos con una solución de hierro que les detallaba la apariencia de un ser más antiguo, pero por dentro eran blancos, lo que indicaba que era de una época mucho más reciente. Después de varios estudios se determinó que se trataba de huesos de un elefante, de un hipopótamo, y a la fecha no se ha determinado con exactitud quién fue el culpable de este fraude. Temas como estos se dan en estos estudios de la evolución de la humanidad, por tanto, la teoría de la evolución aún sigue siendo un reto para la humanidad y descubrir exactamente nuestro origen y evolución.